Vamos a dar comienzo a la presentación del libro de don Rafael Manzano, Adriano, arquitecto. Se ruega a los señores académicos que estén en la sala que pasen al estrado. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, que hará la presentación del autor de Adriano, arquitecto. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia, Luis Vélez de Guevara, dignísimas autoridades, ilustres compañeros, señoras, señores, buenas noches. Nos encontramos aquí hoy para la presentación del quinto volumen de la colección Diálogo Cojuelo de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y primera de la sesión de Bellas Artes, color azul, de la colección de monografías de nuestra institución, y que fue conferencia de ingreso como académico de honor del excelentísimo señor don Rafael Manzano Martos, con el título Adriano, arquitecto, en esta docta casa en octubre de 2017. Hoy asistimos a la publicación del libro y a su estreno. Debería empezar esta intervención diciendo que es para mí un honor presentar a nuestro conferenciante, Rafael Manzano Martos, y en efecto, siendo un honor, he de puntualizar que en esta ocasión considero que además es un privilegio. El privilegio que tiene un alumno después de 5 décadas, a caballo de 2 siglos, de presentar a su maestro. Es por esto que agradezco a esta otra institución el cederme esta tribuna para una ocasión tan especial. Sinceramente, gracias. Rafael Manzano de todo es sabido que no necesita presentación, puesto que su relevancia como referente en la disciplina arquitectónica clásica es sobradamente conocida en nuestro país. Estamos hablando del número 1. Es por ello que, dado lo dilatado de su currículum, he decidido para esta ocasión utilizar uno condensado que haga referencia a sus méritos docentes, académicos y principales premios, puesto que hacer una relación de sus magníficos proyectos y publicaciones podría llevarnos más tiempo del que requiere esta conferencia completa, mientras que lo importante en sí está en oír al maestro. No obstante lo anterior, y antes de iniciar lectura del mencionado currículum, me pareció importante hacer un somero semblante de su peculiar personalidad. Los que lo conocemos sabemos que estamos ante un genio. Rafael es, desde mi punto de vista, el arquitecto más genuino de hombres del Renacimiento que ha llegado al siglo XXI y, para colmo, acrisolado en la Bética romana. Rafael Manzano fue fundido en Gades, conventus gaditanos. Nace en Cádiz, vive en Jerez y su abuelo era de Puerto Real. Es ejercitado en el conventus hispalensis, Sevilla, la Escuela de Arquitectura, la cátedra, los alumnos, el patio bandera, el alcázar, la academia y su casa en la calle Zaragoza. Y es hermanado con el conventus Astigitanus, Écija, la iglesia de Santiago, las Teresas, esta academia. Y para finalizar, el conventus cordobense, Córdoba y su ciudad califal de Medina Zahara. En los 4 crisoles herederos de la Bética, nuestro conferenciante ha sido un protagonista de excepción, ocupando un lugar sin precedentes en la historia de la arquitectura de los mismos. Estos méritos indujeron a que el maestro de maestros, Fernando Chueca Goitia, dijera de él: Rafael Manzano es, además de buen arquitecto, el que tiene la más exquisita dicción y mano diestra de todos mis discípulos. Lo anterior, unido a que fue como un hijo predilecto para el mismísimo Chueca, para Leopoldo Torres Balbás, Florentino Pérez Enví y Joaquín Romero Murube, entre otros, lo sitúan sin duda en el heredero más brillante de la saga de los personajes más relevantes e influyentes sobre la teoría y técnica de restauración de monumentos de la segunda mitad del siglo XX en España. Además de lo anterior, he de añadir que Rafael Manzano es quizá la persona con más gracejo, culto y desenvoltura que he conocido. Es un conversador extraordinario,
En lugares como Écija, Rafael habla de paisaje urbano, peculiares lugares de la ensoñación de lo que es preciso enamorarse, como se enamora uno de la belleza de una mujer. Rafael es en este terreno un perfecto seductor. Coincido plenamente con nuestro conferenciante cuando opina que el análisis del lugar e intervención posterior sobre la ciudad histórica exige una especialización y que debemos profundizar y reflexionar sobre la preparación, experiencia y oficio del arquitecto. O de lo contrario, asistiremos o quizás asistimos ya a un espectáculo de la confusión. Para Manzano el marco del monumento es el marco urbano o el paisaje urbano al que me refería antes, y el entorno, es aún más delicado que el propio monumento. Pasaré a hacer la breve lectura del currículum, aunque todos lo conocéis, pero me parece significativo. Rafael nace en Cádiz el 6 de noviembre del 36, estudia arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, obtiene el título en 1961 y 2 años más tarde, con 27 años, el doctorado. Discípulo del prestigioso arquitecto e historiador Fernando Chueca Goitia, arquitecto del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de la Dirección General de Bellas Artes, director conservador del Alcázar de Sevilla, director decano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, catedrático de Historia General del Arte, presidente de la Comisión de Obra del Real Patronato de la Alhambra y el Generalife, director conservador de la ciudad califal de Medina Zahara en Córdoba. Trabajos singulares para la ciudad de Sevilla de restauración y consolidación: la Catedral de Sevilla, Iglesia de San Marcos, Santa Marina y Omnio Santorum, el Palacio de las Dueñas y el Museo de Arte Contemporáneo. En la provincia de Sevilla son de destacar el Museo de Itálica en Santiponce, la Iglesia de Santa María en Marchena, la Colegiata de Osuna y la Iglesia de Santiago y el Convento de las Teresas en Écija. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de las Reales Academias de Granada, Córdoba, Cádiz, Málaga, Écija, Toledo y La Coruña. Sus publicaciones y conferencias sobre arquitectura medieval e islámica son muy numerosas e interesantes. Es Premio Schiller a la restauración de monumentos, Medalla de Bellas Artes, Comendador con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En 2010 le fue otorgado el Premio Richard Driehaus de Arquitectura Clásica por toda su carrera. Con motivo de la entrega del premio, el mecenas norteamericano Richard H. Driehaus anunció la creación en España de un nuevo galardón con su nombre, destinado a la defensa del patrimonio de las tradiciones arquitectónicas y españolas, el premio Rafael Manzano y de Nueva Arquitectura Tradicional. Este premio se concedió por primera vez ininterrumpidamente hasta hoy desde el 2012. Es hijo predilecto de Cádiz en 2011. En 2015 se le concedió la medalla de honor del Instituto de Academia de Andalucía, viudo de Concepción Pérez Montes, tiene 2 hijos, Julia, María y Miguel Ángel. Hoy, con motivo de esta publicación y en su día como en el ingreso de académico de honor, nuestro excelentísimo recipiendario nos hará la disertación sobre la faceta como arquitecto de Publio Helio Adriano, aquel emperador sobrino de Trajano, al que sucedió y al igual que él procedente de Itálica, heredero de una rica e influyente familia productora de aceite de oliva, que bien pudo tener una relación muy directa con nuestra colonia Augusta Firma Astigi, como principal punto de partida, como sabéis, de las exportaciones desde la Bética. Adriano fue instruido con exquisita educación griega, conocido como Graeculus o el pequeño griego, de marcada pasión, tenaz filohelenismo. Es el primer emperador que se deja la barba al estilo griego después de una serie de emperadores rasurados. Durante los 20 años que ejerce como emperador, Adriano realiza importantes edificaciones, como lo son, entre otras, el Muro de Adriano, al norte de Britania, el Templo de Venus y Roma,
el Panteón, el Castillo Sant'Angelo como su mausoleo y la Villa Adriana, su magnífica villa residencial en Tívoli, en la que recrea evocadores paisajes de sus lugares favoritos del Oriente helénico, teniendo como brazo derecho al genial arquitecto Apolodoro de Damasco, el constructor del Foro de Trajano, con el que mantiene una difícil y vehemente relación de competencia y celos profesionales que desemboca, según el historiador romano Dio Casio, en la orden de ejecución a muerte del arquitecto decretada por Adriano el año 133 después de Cristo. La cosa, dice Rafael, la arquitectura para ellos era una cuestión de vida o muerte, ¿eh? Su gran erudición, la de Adriano, sobre el mundo helénico, unido a sus viajes a Egipto y a todo el imperio, así como el conocimiento de los antiguos estilos etruscos, unido a la práctica constructiva por la que tenía una irrefrenable pasión, decantan en el original estilo adrianeo, el cual, según nuestro excepcional conferenciante, es el origen de un nuevo concepto de arco apoyado sobre columnas, esquema pionero de nuestros patios andaluces y combinación de arquitrabes lineales con arquitrabes cargaderos arqueados, distintos en su concesión a la tesis anterior a Adriano de apoyo sobre soportes monolíticos de piedra o ladrillo y columnas abultadas al tipo de los anfiteatros, los acueductos o el tabularium de un rigor constructivo vitruviano y más monolítico. Para terminar, ofrece una interesantísima visión de una forma de construir que, si bien para Adriano comienza como un divertimento de arquitecto aficionado, dada su sensibilidad, deviene en un catálogo formal de una riquísima proliferación que incidirá, sin lugar a dudas, en el periodo altoimperial, posteriormente en la arquitectura bizantina y, por ende, en toda la edilicia clásica que le sucede en el mundo renacentista, barroco y neoclásico hasta nuestros días. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Rafael Manzano. Queridísima presidenta, queridísimo Fernando, al que los elogios que me avergüenzan un poco, recordarme tantas cosas. Mi vida ya es muy larga, empieza a ser demasiado larga, pero todavía estoy con alegría de practicar mi profesión. Eso es cierto, que sigue interesándome mucho, y hoy he venido precipitadamente, un poco precipitadamente, porque llevo un mes o cosas así, o algo más, para presentarme a un concurso, haciendo un anteproyecto que es muy interesante y que a mí me está divirtiendo mucho hacer, que consiste en planear un resort, un hotel de super lujo dentro de un desierto volcánico lleno de piedras, de grandes rocas, que es parte del desierto, la parte más meridional del desierto en que predicó San Juan Bautista. La voz que clama en el desierto ya no clama precisamente en el desierto más meridional del Alula, que es del área de Arabia Saudí. Un capricho, por lo visto, del príncipe heredero, lamentablemente muy conocido en estos días, quizás más de la cuenta, porque realmente no ha sido muy, dramático todo lo que ha sucedido. Pero él es un hombre, por lo visto, que tiene una cierta pasión por su tierra, y entonces pues ha divertido, y a un pintor amigo suyo le pidió que le sintetizase sus ideas sobre aquello en una pintura. Y esa pintura es un poco sobre la que ha servido de base para un concurso en el cual pues
ya yo soy uno de los 5 finalistas, con lo cual pues tengo una posibilidad. Pero esto a mí es que me divierte y además creo que yo sé más que otros de estos, porque hay un arquitecto de Nueva York, otro arquitecto de los finalistas, uno es de Nueva York, otro es de París y 2 son de Jordania. Y yo, y un servidor de ustedes. Y entonces estamos ahí lanzados apasionadamente con un grupo de alumnos que estoy complementando con ellos mis modestísimos estudios y estamos muy divertidos. Y ya un día, cuando esto se acabe, se presente, lo traeré aquí para someterlo a vuestra... Porque veréis que es un pequeño museo de la arquitectura islámica universal. Y entonces por todas partes sale el recuerdo que ninguno es una copia textual de ningún edificio conocido, pero deriva siempre de algo que ha existido en el Islam y que puede seguir existiendo. Bueno, nosotros venimos a hablar de Adriano. Cuando yo leí mi discurso aquí de recepción como académico de honor, por gracia que me hicisteis, pues yo quise hablar de Adriano porque era el año que España no ha conmemorado demasiado, el año de los Césares hispanos, el año en que murió Trajano, el Optimus Princeps, el mejor de los emperadores romanos, y le sucedió su prohijado, su sobrino Helio Adriano. Y Helio Adriano fue emparejado con su antecesor como algo que se ha sucedido a lo largo de la historia en todas las dinastías, en todas las generaciones, en mayor o menor medida. Desde David, al que sucede Salomón, al príncipe heroico, al príncipe militar, al príncipe guerrero, le sucede el príncipe sabio. Y viene luego, o sea, que primero hay la edad de oro de la política, de la guerra, etc. Pero luego viene la edad de oro de la cultura y de las artes. Y Salomón fue el primer arquitecto, príncipe arquitecto de la historia, pero luego lo fueron muchos, y entre nosotros pues tenemos que citar a Carlos V y a Felipe II, o entre los árabes, Yusuf I de Granada y su sucesor Muhammad V, que fue el gran príncipe arquitecto, y antes lo había sido respecto a Abderramán III al-Hakem. O sea que siempre se ha producido este doblete fantástico, y que aquí significa el momento máximo del Imperio Romano. Y eran 2 príncipes italicenses, modestísimos de extracción, pero uno batido en los fragores de la guerra y el otro el príncipe de la cultura romana, el máximo príncipe de la cultura romana. Como ha dicho Fernando, educado en Grecia, amante del griego, amante de la cultura griega, amante de los órdenes clásicos, él fue el que recreó Atenas, el foro adrianeo, todos los grandes monumentos de Atenas, posteriores al momento de oro del mundo griego antiguo, pues son obras adrianeas. La nueva Atenas es la Atenas de Adriano, y un enamorado de Oriente. Y todo lo hizo bajo esa visión de Oriente, que es en la que yo estoy ahora, intentando recordar cosas que de Oriente vinieron a Occidente, pero también las que de Occidente llegaron por lo menos hasta Egipto, pero también algunas hasta Damasco. Y ahora con esto, si hiciéramos esto, que a mí me divierte hacer, no tengo vida por delante para hacerlo, pero bueno, yo dejo ahí el proyecto y que los que vengan, que lo hagan, ¿no? Pero ya les digo a ustedes que estoy estos días, llevo 2 meses, he estado allí, he estado viendo aquello, bueno, pues algo de eso le pasó a Adriano. Adriano, después de recorrer Oriente,
tenía unos recuerdos mágicos de aquellos territorios, de aquellas arquitecturas, la perfección de los órdenes clásicos, y él va a ser un ejecutor de gran arquitectura. Y la arquitectura romana tiene un momento iniciático formidable, que es la época de Sila. Sila es el último dictador romano, vence a Mario y se alza con el poder. Y él es un enamorado de la fortuna, porque la fortuna lo había siempre protegido, ¿no? Y por eso en Preneste construye un gran templo helenístico, por cierto, sus lejanos recuerdos orientales, montado sobre un montículo y con una serie de rampas, etcétera, que tiene su réplica entre nosotros en el santuario de aquí, de la Sierra Norte de Sevilla, el santuario de Munigua, Mulva, la antigua municipio munigüense, el castillo de Mulva, que acabaron el Instituto Arqueológico Alemán, y que yo también colaboré en el montaje de aquello y en la consolidación de los restos, aparte de que muchas de las estatuarias y cosas más pequeñas se llevaban al Museo de Sevilla. Pero Mulva es una especie de paralelo con el Fanum Prenestinum de Sila, dedicado a la fortuna primigenia. Bueno, pues en esa época de Sila cuaja la arquitectura romana. La arquitectura romana tiene primero la herencia griega, la de los órdenes clásicos, que es el lenguaje formal de la arquitectura desde Grecia, que los inventó los órdenes clásicos, hasta nosotros, hasta nuestro tiempo. El lenguaje clásico es el lenguaje de los órdenes, el lenguaje de la columna, de los tres tipos de columnas, pero los tres tipos de columnas que se han usado con una enorme agilidad, una enorme variedad de criterios, con una especie de adaptación de los lenguajes a las épocas que han dado esa inmensa variedad de la arquitectura de Occidente. Todo se lo debemos a los órdenes clásicos. Y los órdenes clásicos fueron inicialmente dos. El orden dórico, que era el de los pueblos dóricos, y que era un orden derivado de un modelo leñoso. Y ese modelo leñoso, sus elementos para carpinteriles, diríamos, se iban a labrar luego en piedra y se iban a convertir en los signos de dicción de esta arquitectura dórica. El templo oriental griego, de la Jonia clásica, del oriente, de la península Anatolia, pues es un templo muy parecido al dórico. Porque todo viene del megalón, la casa prehelénica, que tenía un pórtico formado por dos muros, con las testas de dos muros, los cuales solía haber una columna o dos. El dístilo in antis es un ejemplo ya de perfección protodórica. Y ese templo, su elemento de belleza eran las dos columnas colocadas entre las dos santas, entre las dos testas de los muros que formaban su pórtico. Esa era la casa humana. Pero a partir de esa casa humana y con las columnas, como las columnas y el dintel, pues salió el primer sintagma que producía belleza visual en la obra arquitectónica. Las columnas y el dintel, la sombra del dintel sobre la columna. Eso era el único elemento expresivo que tenía la arquitectura. Y sin embargo, con tan pocos elementos, se hicieron muchas cosas en Grecia. Por ejemplo, si se quería tener un pórtico largo, se colocaba una sucesión de columnas y sobre ello su dintel. Era la stoa. Si se quería tener un propíleo, una puerta monumental dentro de una ciudad, pues se colocaban dos antas, un dístilo in antis, dos columnas y dos antas, el muro, la puerta en el muro y luego otro pórtico por detrás.
ya tenemos un propíleo, un elemento más urbanístico, como lo son las estoas, que puramente constructivo. Pero cuando se quería hacer la casa de la divinidad, la casa modélica, la supercasa, la casa de más lujo que ofrecer a los dioses, pues lo que se ocurre es coger el megalón, simetrizarlo, poniéndole dos pórticos, a veces justificando el pórtico trasero con un opistodomos, con una sala de tesoro detrás de la celda donde se guardaba la estatua del dios, y rodeándolo todo con un peristilo, con una sucesión de columnas, como con 4 antas formando el templo. Y de ahí surge el edificio clásico más importante y de donde va a derivar toda la arquitectura. Pero la de los dóricos, sobria, austera, constructiva. La de los jonios, el lujo oriental, pues también aparecía aquí. Se le revestía de guirnaldas. Cuando el templo era de madera inicialmente, eran guirnaldas, etc. Y aplicaciones doradas, algunas simplemente una purpurina de la época, otras hechas con oro labrado, formando auténticas ajorcas y auténticos collares en torno a la columna. Y entonces sale un orden fundamentalmente decorativo. De la jonia clásica deriva el orden jónico y todo lo que hay de decoración, de molduración, es la arquitectura griega. Los dóricos querrán imitar a los jonios en sus molduras, haciéndolas más con el tiempo el templo más decorativista, como pasa en el Partenón, que ya participa en primer lugar de la esbeltez, y todo eso además se transmuta a la piedra. Cuando se transmuta a la piedra, todo lo que había sido más esbelto en madera, fabricado en madera, pues ahora se hace más grueso, pero luego otra vez se va refinando, buscando una mayor armonía, en el cual pues el contraste entre lo dórico y lo jónico se prestan mutuos apoyos y se llegará al equilibrio de la perfección clásica. Pero en Roma, en Italia, que pronto se van a conocer Grecia por diversos conductos. En primer lugar, por los propios viajeros, ¿no? Pero sobre todo por la Magna Grecia. El sur de Italia está lleno de templos griegos, más tardíos que los de Grecia, pero muy importantes, y que dejaron una imagen muy, muy importante. Pero además, cuando toman Corinto los romanos, pues automáticamente se enamoran de Grecia. O sea que el enamoramiento de Adriano ya se había producido antes, con la conquista de Grecia por Sila, y entonces hubo un primer aticismo. Luego veremos cómo la época de Adriano es el neoaticismo, es el intento de traer esculturas griegas, de traer escultores griegos, de desmontar templos enteros para traerlos. Por ejemplo, del Olimpíon se traen columnas a Roma para copiarlas, y el orden corintio romano, porque el corintio surge como una modificación del jónico, en el cual pues la vegetación, la hoja de acanto recubre el cálato, el vaso del capitel, ¿no? Pero en cualquier caso, aquello es realmente un momento de adoración a Grecia. Y eso se reactiva periódicamente en Roma. O sea, en Roma siempre hay neoaticismo, pero el más importante es el neoaticismo adrianeo. Bueno, pues entonces Roma, en primer lugar, tiene su orden propio, que es el tuscánico, de la Toscana, de la Etruria, y tiene otro orden tardío, que es un orden mezcla del corintio y del jónico, que es el compuesto. El compuesto está en el arco de Tito por primera vez, que es de la época de los Flavios, es del final del primero, el principio del segundo después de Cristo, y es un orden tardío, un orden que se va a divulgar
ya en época final del Imperio, donde se olvidarán de los órdenes como se hablaban en el lenguaje vitruviano. Vitruvio nos da la correcta composición de los diversos órdenes clásicos, salvo del compuesto del que no habla, pero de los demás sí habla y da sus proporciones y sobre todo da el canon numérico para lograr la belleza, porque esa es una de las obsesiones griegas, encontrar el sistema de proporciones que produce belleza al que contempla sus consecuencias físicas ya cuando ve un edificio terminado. Bueno, en estas circunstancias Trajano fue un gran constructor, tuvo un gran arquitecto, Apolodoro de Damasco, que a la vez era ingeniero, que fue un zapador haciendo los puentes del Danubio. Los puentes del Danubio son el precedente de los puentes metálicos hechos en madera, pero los puentes de celosías metálicos del siglo XIX son derivados de los que todavía vemos representados en la columna trajana y en la que se ve las dos guerras drásticas de Trajano. Pero Trajano no fue fiel al arquitecto y tuvo en sus manos el mejor arquitecto que hubo en su época, que heredó Adriano. Pero Adriano, como ya se ha dicho aquí, pues llegó a enfrentarse con él. Como decíamos, lo decía García Bellido, para Adriano la arquitectura no era un tema banal, era una cuestión de vida o muerte. Para él el apasionamiento como arquitecto y además como su divertimiento era dibujar arquitectura, proyectar arquitectura, hacer que la hicieran los que estaban a su alrededor. Y el arquitecto era orgulloso de su profesión y de sus conocimientos. Se sabía el mejor arquitecto del mundo. Y a él le propone Trajano algo que era evidentemente poco adecuado desde el punto de vista de estabilidad del edificio. En época de Sila, que es la época vitruviana, que es la época fantástica de los órdenes, también se concilian por primera vez una estructura arquitectónica típicamente romana, etrusca, que es la del arco y la bóveda, que es el gran invento romano y al que permite cubrir espacios colosales. Con el arquitrabe y la armadura leñosa, pues no se pueden cubrir grandes luces. Bueno, pues la utilización del arco sistemáticamente iba a ser algo fantástico y de mucho porvenir. Pero lo que pasa es que el arco era un prototipo estructural que nada tenía que ver con la columna y el dintel, las vigas horizontal, la trave, el arquitrabe, la arquitravos, la primera de las vigas, la principal de las vigas, colocada sobre los dos soportes. Ese trilitos, eso es arquetípico de un esquema estructural muy simple, pero que es el que dio los órdenes clásicos. Y en época de Sila se va a intentar conciliar la estructura tradicional romana de arcos, pilares y bóvedas, fuertes pilares, porque el arco da empujes laterales y exige unos estribos suficientes para contener ese empuje. Y entonces, ¿cómo se concilia? Hay una síntesis genial, que es en el edificio del Tabularium. Es un momento importantísimo en el cual Roma triunfa en el mundo por su conocimiento y aplicación y uso de la ley. El derecho es algo típicamente romano. Ahí tienen ustedes la fachada del Tabulario. Como ven ustedes, el arco existe, pero el arco va a parar a esos pilares que hay por detrás de las columnas. Las columnas es algo superpuesto, yuxtapuesto a los arcos del fondo. En realidad son dos estructuras que una se pega a la otra,
se interpenetran, pero consiguen además ayudarse mutuamente, porque algo de, como hay un arco interior de la galería, también te empuja hacia afuera y la columna se convierte un poco en contrafuerte exterior. El propio dintel, el arquitrabe dórico, no es un arquitrabe monolítico, es un arquitrabe formado por una serie de dovelas arquitrabadas, es un arco plano, y ese arco plano pues está sirviendo de alguna manera de descarga al arco real que vemos de fondo. O sea, que ahí tienen ustedes el invento que luego se va a aplicar, como vemos allí, pues teatros, anfiteatros, las obras pesantes de la arquitectura romana siempre se van a interpretar así. Y eso llegó al Renacimiento, y el Renacimiento nos lo trajo por manos de Juan Bautista de Toledo al patio de los evangelistas del Escorial y por manos de Juan de Herrera a la lonja de Sevilla. O sea que aquello era el patio de la lonja, es el que deriva de ese modelo de arcos portantes. Ahora veremos el invento adrianeo, que es contradictorio con esta teoría. Adriano es el que hace el edificio máximo de la tradición romana nacida bajo Sila, es el Panteón. El Panteón de Roma es el edificio mejor inventado por cabeza de arquitecto. Seguramente es Apolodoro de Damasco, no se puede probar, pero yo creo que solo Apolodoro de Damasco pudo hacer este fantástico edificio. Este edificio, ahí tienen ustedes todo el sistema de bóvedas, de contrabóvedas, de utilizar todo el edificio como estructura portante, ayudándose cada miembro en el inmediato, realmente es fantástico, y la prueba es que ha llegado hasta nuestro tiempo con su estructura absolutamente válida y sin problemas constructivos. El otro es un gran templo romano en el que ya intervienen Apolodoro de Damasco, pero también empiezan ya los recelos entre el emperador y el arquitecto, es el templo de Venus y Roma. El templo de Venus y Roma es un doble templo unido por la cabecera. En Roma los templos eran próstilos, eran frontales. Es más, muchas veces el templo se pegaba a un muro de fondo y solo tenía las dos fachadas laterales y la frontal. Y a veces la frontal y luego una falsa columnata a los lados, un apilastrado, que es el pseudoperíptero, el templo pseudoperíptero. Bueno, a esto lo que hacen es unir dos para lograr un templo gigantesco. Y cada Venus y Roma, diosa. Y todo él se coloca dentro de un peristilo a la griega, de un peristilo que se frontaliza porque pierde las columnas en las dos fachadas principales. Un templo que solo pudo hacer un artista helenístico como era Apolodoro. Pasamos. Pero la obra en la que él ensaya toda su teoría de la arquitectura y todos sus caprichos arquitectónicos es aquí. Allí una cosa que él, del templo de Venus y Roma, Apolodoro decía que había hecho el nicho tan bajo que estaban Venus y Roma sentadas en sendos tronos, pero si se ponían de pie se pegaban en la cabeza, ¿ves? Y entonces eso se lo criticaba Apolodoro a Adriano cuando quiso hacerse cargo de las obras. Pero en Vila Adrianea es donde ya el enfrentamiento es total. Y especialmente lo es en el canópico, que no lo vemos aquí. Esto es un fragmento. Sí, no, aquí no está el canópico. Debe haber algo así. No, bien de canópico. Yo creo que hay algo. El lago, ¿no? Yo creo que hay algo. Sí. Plano, fragmento de Vila Adrianea. Sí.
Bueno, ahí tienen ustedes la llamada academia, porque todos los edificios estos tan complejos, tan pintorescos, también tan adecuados para estar subidos en un paisaje vegetal, porque por primera vez estamos ante un edificio que en Roma no es simétrico ni con una geometría pura, sino que es juxtaposición de edificios de volúmenes muy complejos y que él intenta relacionar con cosas vistas en Oriente. O sea, un canópico visto en Alejandría, una academia vista en Atenas, en fin, una serie de nombres, bibliotecas, etcétera, biblioteca griega, biblioteca romana, y ahí tienen ustedes, en primer lugar, ya el gusto por las formas pintorescas y las formas curvas. Por de pronto, fijaros que las columnatas se incurvan, y eso no es bueno desde el punto de vista constructivo. Es pintoresco. Una columnata curva es interesante de ver, es una forma menos vulgar que la columnata rectilínea, pero en cambio es constructivamente más frágil. Y Apolodoro le criticaba a Adriano esos caprichos que eran anticonstructivos, diríamos. Bueno, ahí sí que tienen el canópico, y el canópico tiene muchos recuerdos griegos, por ejemplo, las cariátides, copias de las cariátides del Erecteion que hizo colocar como soporte, alternándolos con los fustes. Y ahí hace una auténtica pérgola que no sostiene nada. Ya Apolodoro, según nos cuenta Dion Casio, le decía que para qué hacía una columnata que luego no iban a tener nada encima. Y él utilizaba la columnata como elemento de divertimiento y para embellecer un jardín, como pieza decorativa de su jardinería, ¿no? Y ahí tienen el gran canópico. Aquí tienen ustedes el triclinio que hay en la curva. Ese triclinio hemos dormitado aquí nuestro amigo, ¿verdad? En alguna ocasión, y me hizo un poema que estoy buscándolo porque además estoy ordenando mi estudio ahora, ¿no? A la vez que estoy en este libro, como van a venir unos hombres de negro a inspeccionarme, tengo que ordenar para el caos aquel que vivo, ¿no? Entonces estamos ordenándolo. Tengo a Julia también metida en este, está ayudando mucho, además de estarme ayudando operativamente en este proyecto. Y entonces, pero ahí aparecerá una foto en la que estamos ahí, Javier Madero y yo, tumbados en el triclinio, pues, en el apeum del canópico. Bueno, ahí miren ustedes los arcos del canópico, es adintelado, como era todo edificio de la época hasta entonces. Sobre columnas solo se colocaba el dintel. El sintagma columna-dintel es el que genera la arquitectura clásica. Pero ahí ya hay un entretenimiento, y es que de vez en cuando, para quitar la monotonía del dintel continuo, en la curva y en puntos singulares, pues el dintel se arcúa. O sea, es un arco rebajado, todavía un poco tímido, a mitad de camino entre el arco montado sobre la columna y contrarrestado por la propia recta adintelada puramente, que hacen de contrarresto del empuje de esos arcos rebajados. Pero ahí ven ustedes que van alternando un dintel con un arco, un dintel con un arco. Pronto él se va a sentir autorizado a montar ya directamente el arco sobre la columna. Esto es una heterodoxia del lenguaje clásico, una heterodoxia de un heterodoxo aficionado a la arquitectura, pero que llegó a darse cuenta de que aunque aquello lo criticaba y con razón, Apolodoro de Damasco, diciéndole que aquello se iba a caer, luego no se caía. Si se estribaba un arco contra otro, es menos estable, es más inestable desde el punto de vista transversal,
no en el sentido longitudinal, donde el contrarresto mutuo puede llegar a ser perfecto, pero es el primero que lo ensaya. Y aquello también cuaja. Y cuaja en la Roma tardía, y cuaja en la arquitectura bizantina, y cuaja en la arquitectura islámica. La gran mezquita de Damasco es esa misma teoría inventada por Adriano. Y triunfa en el patio andaluz. En Sevilla tenemos un patio como el de la Honja. En Écija yo creo que no hay ninguno de tipo de arquitectura pesante, tipo tabulario. No, yo creo que no hay ninguno. Pero arcos sobre frágiles columnas, de ligeros arcos lanzados al viento, eso hay todo. Andalucía es eso. Y entonces, pues mira, creo que sea un invento de un César italicense es algo que no, sorprendente, y que a mí me sorprende que no se haya contado nunca. El mismo libro de la vida romana de García Bellido habla mucho de Adriano, pero no habla de este invento adrianeo que no tiene ni precedente, pero sí tuvo muchas consecuencias. Bueno, paso por la vida, por favor. Mira, y ahí tenemos, por ejemplo, que no solo hace la arquería como un tema decorativo de jardín, sino también formando curvas. Lo ven ustedes en aquellas exedras que están apoyadas en arquería, que no son planas, sino son curvas, con mayor desequilibrio desde el punto de vista estructural, ¿no? Bueno, y por supuesto el patio de la biblioteca nueva, todo sobre arcos y columnas. Bueno, eso es el llamado Teatro Marítimo, que es un edificio muy singular, sobre todo por la arquería perimetral, porque esa arquería está cubierta con bóveda de anillo, con medio anillo, o bóveda anular, idéntico al Palacio Carlos V, que Machuca vio aquí, conoció esto, más o menos sin excavarse, pero él ahí iba mucho a estudiar los arquitectos del Renacimiento. Y los arquitectos del Renacimiento, empezando por Brunelleschi, no hizo distingos entre la arquitectura potente de los edificios de tipo tabulario, de arquería sobre columnas. Les pareció que todo era herencia romana, por lo tanto todo era absolutamente válido. De hecho, el Renacimiento es el que da a Adriano su marchamo de academia, de académico, porque realmente convierte en ortodoxa una estructura que era de dudosa equilibrio. Y eso, por lo tanto, ahí tenemos el modelo de nuestro patio del Palacio de Carlos V, y que además es muy interesante porque la bóveda anular, al intentar volcar la arquería hacia su interior, la arquería no puede volcarse porque tiene al lado otra dovela y otra dovela, y entonces forma un arco plano, un anillo de tensiones, o sea que cuanto más empuje, más carga le añadiríamos a esa bóveda, más se comprimiría sin deformarse el arco que constituye el gran arco, el gran dique que constituye todas las novelas que van sobre las columnas. O sea que es una intuición fantástica la que repitió Machuca al darse cuenta de esta realidad, de que el anillo plano de tensiones pues impide la autodestrucción. Si el patio de Carlos V hubiera sido cuadrado, en los empujes de las naves, de las grandes bóvedas de los cuatro frentes, hubieran volcado el patio hacia adentro, salvo en los extremos, pero hubiera deformado el patio. En cambio, siendo circular, estamos ante una solución perfecta que no necesita contrafuerte, y que es una de las cosas que debió de sorprender a los arquitectos del Renacimiento, que venían del gótico y sabían contrarrestar empujes puntuales con ese contrafuerte,
pero aquí estamos ante una columnata que acepta no ya lo que había inventado inicialmente Adriano, sino lo que inventó después, que en el teatro marítimo el anillo exterior, que es un anillo claro de tensiones y por lo tanto es muy difícil, una cosa autoportante. Ahí no hubiera podido criticarle a Polodoro, que como saben ustedes, él le dice que se suicide como quiera, pero que no quiere verlo. Pasamos. Esto es verdad. Bueno, pues ahí tienen ustedes algo de las bóvedas y de los caprichos adrianeos en Villa Adrianea. Pasamos. Mira, esto es, para mí, la estructura más sorprendente de todas las adrianeas, es la llamada Piazza de Oro de la Villa Adrianea, y que es ese edificio que tiene una forma de tremos de 4 hojas, ¿no? Sí. Y que, como ven ustedes, descansa la bóveda en 4 nichos, pero esos nichos no son nichos sobre muros, como eran los nichos hasta ahora, no, son nichos que tienen empuje en todo alrededor y radiados, pero que apoyan en columnas. Es una arquitectura de una fragilidad y a su vez es muy pesante, porque esas bóvedas son de tipo pesado a la romana. Esto es muy importante porque aquí están ya las raíces de lo que va a ser la arquitectura bizantina. La arquitectura bizantina deriva directa y linealmente de la Roma clásica. Eso es otra cosa que tampoco se ha dicho. La tradición romana a partir de Adriano inicia un camino nuevo. Cierra con el Partenón, con el templo de Venus y Roma, cierra el gran recorrido inventado por los romanos en época de Sila y desarrollado hasta época de Adriano. Adriano cierra este ciclo, inventa el ciclo nuevo, que es el de Villa Adrianea. Y ahí están las raíces de lo que luego, si sumamos una serie de monumentos posteriores, que yo creo que ya no están aquí fotografiados, pero por ejemplo el templo de la Minerva Médica, ¿no? Pues la Minerva Médica, si la mezclamos con los inventos adrianeos, pues tenemos ya por ejemplo, San Vitale de Rávena o todos los templos centrados bizantinos, ¿no? O sea que, no sé si hay alguna esta es la última. Bueno, ya les he dado la tabaja, ¿verdad? Y bueno, pero en fin, espero que incluso lo hayan entendido mejor que cuando mi discurso se lo leí, porque siempre esto leído no es igual que explicado así un poco más domésticamente, como en una clase de mi añorada escuela de arquitectura, que ya los viejos no nos quieren para nada en las universidades españolas y van sucediéndonos a veces por gente que sabe mucho menos que nosotros. Lo que vamos. Gracias a todos. Muy bueno. Eso es más o menos lo que está escrito en este librito, hecho con mucho cariño, como todo lo que hago con Égica y para Égica. Porque para mí aquella experiencia inicial de la restauración de Santiago fue algo que está unido a mis primeros pasos en la carrera y disfruté una barbaridad haciendo esa obra. Y esa obra con don Francisco García Gallardo, que era el párroco, que ayudó muchísimo y que era un aficionado enorme. Y qué curioso que había, yo arreglé tres iglesias en las que él había sido antes párroco. Y él ayudó muchísimo y con sus feligreses, lleno de buena fe. Y pues hicimos lo que yo creo que es más maravilloso y único en esa iglesia. Es una iglesia
en un clima tan cálido como el de Écija, pero una iglesia entre dos jardines. Que no habían sido jardines nunca, porque el patio previo había sido un patio pavimentado. Y él lo convirtió en jardín. Y yo convertí en jardín patio trasero, que ahora está mantenido. El patio trasero, que había sido el cementerio de la iglesia, y que tenía, no sé por qué, muchísimas puertas, portaditas a la calle trasera. Bueno, pues allí hicimos otro jardín, cuya fuente era una pila bautismal tardogótica, proto-renacentista, plateresca, muy bonita, que encontramos rota, y al romperse la habían enterrado piadosamente. Era obligatorio enterrar como una imagen que se rompía. Encontré también bajo un altar en Santa Ana de Triana, el Cristo que está en el Museo atado a la columna de Pero Millán, también hecho 1000 pedazos y enterrado piadosamente. O sea que era una recomendación eclesiástica la de enterrar. Y allí estaban los trozos de la pila que se pudo montar y se convirtió en taza de una fuente. Y a mí eso de oír misa entre dos jardines me parece estar en el paraíso. Ustedes viven en el paraíso de Écija, con el calor que hace, pero también yo ahora me voy a un sitio a hacer arquitectura, un desierto, al desierto del Bautista, para hacer la voz que clame en el desierto. Sí, gano el concurso, pero yo estoy seguro que voy a ganar.